Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 21 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Y que nuestra Santa Iglesia Católica hoy, Dominus Deus, domingo, día que dominó el Señor, primer día de la semana, en esta semana séptima de la Pascua, después del triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, sigue la celebración de la resurrección con la ascensión del Señor al reino de los cielos hoy día. Y Dios mediante, dentro de 8 días, con la celebración de la descensión del Espíritu Santo, Paráclito en Pentecostés. Entonces allí resurrección, ascensión y unción del Espíritu Santo representan una celebración eterna, permanente, porque Jesús ha ascendido al reino de los cielos, que está en el mismo corazón, nos ha ascendido a todas sus almas, seres amados, esposas suyas de la Iglesia, con María Santísima en cabeza, la esposa del esposo que es Cristo, la nueva Eva del nuevo Adán, y esa piedra viva que es María Santísima, articulando carismas, los dones, gracias y talentos que en gracia de Dios nos ha concedido, permite esa ascensión de todas. Y en esa familia sagrada se congrega allí también la familia de Nazaret, María Santísima, su esposo castísimo San José, y Jesús, por supuesto, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros por siempre, por siempre, por siempre. Esa es su promesa y así se cumple. Sigue vivo, sigue activo, nos deja la vida sacramental, el bautismo, la comunión y la confesión de los pecados, los mismos que redimió allí en cruz y con su sangre preciosísima derramada gota a gota por esta gota de divinidad que somos siendo cada una de nosotras almas, ha pagado el precio de nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras faltas, de antes, de ahora y de después, por anticipado, pero hemos de hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? La misión que nos congrega la celebración de hoy, seres amados, evangelización, la bautismación y por tanto en la unción del Espíritu Santo. No vale solo contener el agua, contener el aire, contener la tierra, contener el fuego, contener los minerales que conforman la vida terrenal. Es ascender a una vida espiritual donde hay que hacer un trabajo de corrección fraterna, mutuamente ayudarnos todos, apoyarnos en esa oración de intercesión, de colaboración como comunidad, una común unidad en la diversidad que somos siendo por esos carismas que administra María Santísima y que Jesucristo toma como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque es altar, porque es sacrificio y porque es sacerdote a la misma vez. Lleva a abogar por nosotros como el primer paráclito, para que luego siga el trabajo el Santo Paráclito apoyando el proceso de santificación que Él viene haciendo con la transformación e invitándonos a hacer la cocreación con el Padre Creador. Esa es la garantía de una plenitud, el todo de todos para todo, que va dando Jesús poco a poco, a quienes, en gracia de Dios, nos vamos acogiendo en pobreza, humildad y obediencia, en ese abajamiento para que Cristo siga en ese ascenso, glorioso al reino de los cielos, su majestad a la diestra de Dios Padre, Creador, para que sigamos caminando a la derecha de Dios Padre, Creador, en hacer su voluntad, en llevar a cabo su plan divino. Como Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él es el que nos va legando día a día, gota a gota, como la gota de lluvia que nos acompaña hoy en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Para entrar en la meditación de la palabra de Dios nos disponemos con el Espíritu Santo para escuchar del Evangelio de San Mateo, en la conclusión de él, cómo ha sido esa despedida en un monte, siempre Jesús buscando un monte para enseñar, un monte para orar, un monte para
hacer la transfiguración, un monte para hacer la elevación al reino de los cielos y un monte para elevarnos a todos con Él, no solos, porque esos montes que se elevan por sí solos se caen, como la torre de Jacob, queriéndola hacer con las fuerzas humanas, suponiendo un mérito humano y un logro humano para llegar al reino de los cielos. Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional que como corpus se cae. En cambio, como piedras vivas, Jesús levanta una por una, gota a gota, alma por alma, hasta llegar al reino de los cielos. Esa es la transformación gloriosa. Sea también allí como en Hechos de los Apóstoles se los dice a los discípulos en su momento, de la venida del Espíritu Santo, de la necesidad de mantenerse en meditación, en oración, en ayuno y acción, de la necesidad de mantener la vida sacramental, el bautismo, la comunión y la confesión. Y eso mismo nos lo recuerda hoy a nosotros, para sobre todo profundizar en el amor, el ciclo del amor, el Padre, Creador, el amante, Jesús su Hijo unigénito, el amado, y el Espíritu Santo Paráclito, el amor, en un ciclo permanente, continuo, dinámico de transformación. Asimismo lo dice en la carta San Pablo a los Efesios, que veníamos meditando en gracia de Dios por estos días, profundizar en Éfeso, cuando Pablo hablaba, después de hablar de los amigos en Grecia, en Atenas, y que fue también perseguido, que fue sometido a sufrimiento, a cárceles, a prisiones, a imprecaciones, lo mismo que Jesús padeció en su proceso de pasión, muerte y crucifixión. Pero eso es para gloria de Dios, ser apóstol, ser mártir, ser testigo del Evangelio. Asimismo proclama el Salmo 46, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Vamos entonces a dar trámite en gracia de Dios con el Espíritu Santo a la lectura, para que cada uno allí de manera silenciosa, amorosamente, haga su lectura interior con plena conciencia de que es el Dios que nos ama, de que es el Jesús que entregó la vida por nosotros y es del Espíritu Santo que nos sigue acompañando. Él es quien habla este momento, en gracia de Dios, como testimonio. Vamos entonces a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer libro, excelentísimo Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer, y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús sube al cielo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba,
2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 46, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios le ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras hasta el último rincón del mundo, ha roto los arcos, ha hecho pedazos las lanzas, ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 17 y siguientes. En la oración por los creyentes. Por esto, como sé que ustedes tienen la fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la Iglesia como cabeza de todo, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, entre los versículos 16
y 20. El encargo de Jesús a sus discípulos. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, maravilloso acontecimiento hoy, cerca de las 3 de la tarde, la hora de nona según el pueblo de Israel, en que Jesús sigue cumpliendo sus promesas, mantiene vivo después de 2023 años su propio testimonio. Soy el camino, la verdad y la vida. He venido a darle la plenitud a la ley mosaica, no a abolirla. El cumplimiento de los mandatos es lo primero. Amar a Dios Padre, amar al Hijo y amar al Espíritu Santo, amar a la Sagrada Familia en adoración. Amar a toda la humanidad, empezando por la familia en el hogar, la comunidad, poco a poco, hasta llegar desde Jerusalén, por toda la Galilea, Israel, a todas las naciones. Y así cuidar de la creación, lo más cercano, en el día a día, de un amanecer a un atardecer, de un atardecer a un anochecer y de un anochecer a un amanecer. Y así como va la gota de lluvia, del rocío, y hasta haber empapado toda la tierra, como dice el Salmo, la palabra de Dios vuelve y va del día a la noche, de la noche al día, llevando su mensaje. Seres amados, eso es maravilloso. Sitúa en el corazón allí ese misterio y disfrútalo. Como Jesús, llevando al cerro y al cielo, que es el cielo en la tierra misma, lleva primero al corazón humano, sentirlo allí. Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, pero lo resume en un mandamiento: amar a Dios y amar a los hermanos. Es amar la humanidad, es amar la historia de vida que el Padre Creador teje en cada uno. Y se va circulando ese verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, con la acción sanadora. Ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús acontece en su misión y la ha cumplido a la perfección, para que ya siga el Paráclito y nos siga acompañando en ese proceso de ascensión. Él da el 99% Jesús en la tierra, en su vida pública, 3 años que compartió con sus discípulos amados. ¿Cómo no va a despertar nostalgia, tristeza, inquietud en saber que se va el maestro, que se va el profeta, que se va el sacerdote, cuando hay una fe débil? Pero cuando hay una fe fuerte, se postra ante Dios y está ese fiat de María, porque confía en Dios, en su voluntad del Padre, porque ama al Padre, porque ama al Hijo, porque ama al Espíritu y porque ama a sus hermanos. Y esa experiencia vivida ya no tiene reversa. Lo pasado quedó en el pasado. De ahí la memoria es tomar todo lo en forma de ascensión.
lo que lleve a remordimientos, a culpas, a preocupaciones. No, seres amados, eso quedó en crucifixión. La responsabilidad en la fe es proclamar la resurrección, ya es confiar en ese eterno presente con el parásito que han visto los no creyentes, que es ese patán, no confiar en él, no le crean nada, ese no crea nada, es con el Paráclito creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Y es la oportunidad de seguir viviendo esa vida eterna. Eso que dice Jesús a sus discípulos, luego llevarlos al monte, que es lo profundo, según el pueblo de Israel, en el corazón, lo podrá dar en cuenta el discípulo amado Juan, tu ser amado. Ahí es donde nos confronta en la prueba el amor, como decía San Juan de la Cruz. Al final de la tarde, o sea, al final de la vida, al final del ciclo nos verán por el amor. Pero el amor en ese círculo, en el amor que se tiene a Dios, en el amor que se siente de Dios y en el amor que se comparte con todos, hijos de Dios, seres amados, almas, esposas de Cristo. Y allí mismo ese compartir el amor va creciendo, providencia. Todo se hace por amor, una entrega en sacrificio por amor, que es entregar su vida, esta terrenal, para recibir la vida eterna. ¿Cómo le parece qué cambio? Entregar lo mínimo para ganarlo todo en eternidad. Ahí no hay comparación. Se mostraba perfectamente en San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando les hablaba directamente, retomando, como eso mismo que decía Jesús en la meditación de la palabra ayer, pedid con amor, pedid en mi nombre y se os concederá. Eso mismo en sus oraciones se ve allí cuando Pablo lo hace, en carta a los Efesios, lo menciona también en Hechos de los Apóstoles el evangelista San Lucas. Seres amados, en nombre de Jesucristo, pedir la bendición, pedir la unción del Espíritu Santo, pedir la gracia santificante, pedir esos dones, gracias y talentos. Hoy por tercer día de la novena del Espíritu Santo, converger en ella, así con María Auxiliadora hoy en el séptimo día, por la oración de intercesión, por todas las almas congregadas en oración, congregadas en la adoración a Dios y en esa meditación del misterio tan grande de la ascensión. No quedan pasmados, como les decía a los ángeles a los discípulos, no se queden mirando para el cielo, sí, miren para arriba, pero también miren la tierra, es para seguir habitando en ella. Miren a su alrededor con todos sus hermanos para compartir de esos carismas que se repliegan en dones, gracias y talentos de cada uno, pero para ponerlos a un bien común, como hacía la comunidad cristiana al inicio, como se viene haciendo. Seres amados, con toda la plena seguridad existen, han existido y existirán seres que todavía con fe profunda dan testimonio de la verdad que es Jesús, hermanos consagrados de la sagrada palabra puesta por obra, de la obra ofrecida con glorificar a Dios como una promesa, testigo de ello en la vida sacramental, la vida consagrada, todas sus vidas consagradas al servicio, por amor. Todo ese proceso dejado por santos mártires y apóstoles, eso no está en vano, todo eso se va replegando. ¿Qué más milagro se puede esperar después de 2023 años? El que no cree es porque no quiere creer. Y el que no quiere creer es porque no deja creer a otros. Quiere importunar, quiere perturbar, quiere alterar el verdadero orden natural de las cosas, los signos de los tiempos, como se ha dicho allí. Solo los define el Padre Celestial cuando le preguntaban los apóstoles que si es el momento de restaurar la gloria, todavía pensando en que va a llegar un Cristo que los va a salvar de la esclavitud, del tirano, de la opresión, que se va a meter en lo político, que se va a meter en lo económico, que se va a meter en lo social como un líder. No, seres amados,
La iglesia no es una natillera, no es un banco, no es una ONG. Tenemos grandes amenazas como ese relativismo que decía el Papa Benedicto XVI en palabras de Santiago Martín, de Orden de Franciscanos de María, esa dictadura moral donde cada quien quiere ver un Dios a su manera, un Cristo al gusto suyo, hacerse Cristo y sacar sectas, grupos, segregaciones. No, se busca la unidad. Decía también Javier Martín hoy en la meditación de la palabra de Dios con la Sagrada Eucaristía. Además de ese singularismo, tenemos también el comodismo de muchos, esperar, pues ya la iglesia hace todo, ella recauda los fondos, los distribuye, los aplica, nosotros no tenemos sino que ir a rezar, cumplir con el diezmo y los mandamientos, los más mínimos. Eso es de lo muy fariseo al estilo superficial, porque hay fariseos que sí entran más en lo profundo, con otra devoción, y ahí no se puede generalizar. En todas partes se va a encontrar de todo. Por eso Pablo extendió la iglesia a los gentiles por el llamado de Dios. Por eso Santiago Apóstol también llevó a Iberoamérica el Santo Evangelio. Llevó las palabras como misionero de Dios, que es lo que nos llama fundamentalmente hoy el misterio de la ascensión, a ser evangelizadores, quienes están consagrados a hacer el bautismo, y por tanto la confesión de los pecados para que circule ahí ese balance interior, esa armonía espiritual, esa armonía intelectual, esa armonía emocional del ser, para poder acompañar en la formación, para poder de esa formación tener seres en sociedad íntegros, que no se dejen doblar en su moral, la moral de Dios, la misma fe cristiana que nos mueve, que eso no se puede cambiar, es la verdad. Ya lo otro son falsas verdades, son distracciones del enemigo, trampas. Ese es un tramposo, ese es un mentiroso, ese es un fastidioso, seres amados. No le crean al patán y seamos coherentes con nuestra fe. Eso implica conciencia, coherencia, y que lo que hagamos sea con pertinencia, que es para dar gloria a Dios, no gloria a los hombres. No buscar falsas expectativas, no buscar falsas seguridades en la sociedad, al estilo del mundo, viviendo de lo inmundo de este mundo y haciendo una inmundicia en vez de vivir cargando la cruz, pero sabiendo que es gloria. No aquí, seres amados, aquí estamos de paso, pero no por eso, al estar al descampado, desprovisto de cosas materiales, desapegados de cosas mundanas, no nos hace estériles, no nos hace inertes, no nos hace extraños a una realidad. Hay que vivir de ella, pero para transformarla, no metiéndose directamente a lo político, a hacer burocracia, a hacer proselitismo. No, a eso no vino Cristo, nos sigue llamando a esa otra cosa, en pobreza, humildad y obediencia. Desde ahí defender nuestra fe, defender la jerarquía de la iglesia, defender toda la construcción que se ha hecho por 2023 años. Y eso todo se ha sostenido, es por gloria de Dios. Promesa cumplida, más de 2023 años, sigue fecunda la iglesia y sigue creciendo. Que somos pocos, no importa, somos muchos, no es sino que se ponga a mirar ángeles, arcángeles y serafines, santos mártires y apóstoles, almas que están en el reino de los cielos, todavía están en esperanza las que ascienden en el purgatorio, y por ellas oramos también. Y cuántas almas de nosotros, seres amados, ve, incontables. Vaya a la Eucaristía, comulgue el cuerpo de Cristo, comulgue con la comunidad en mística, contemplación, oración, devoción, para que sienta la energía rebosante de todas esas almas allí que te hablan, que te piden que oren por ellas, que te piden que oren por la humanidad, que te piden que oren por ti mismo para que te fortalezcas. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto, si Dios quiere.